El secretario de la Defensa reitera la responsabilidad del Ejército en el desplome del helicóptero en Oaxaca. Reitero, la Secretaría de la Defensa Nacional asume su responsabilidad y estará muy pendiente de que reciban los apoyos correspondientes conforme la instrucción del ciudadano presidente de la República. El presidente Enrique Peña Nieto expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas. A los familiares de las víctimas les reitero mis condolencias y mi solidaridad en estos momentos de profundo dolor. Se reanudan las clases en la mayoría de las escuelas de Oaxaca tras los sismos del viernes y la réplica de ayer. La reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México afectadas por el sismo tardará 6 años. El INE prohíbe los debates entre los candidatos durante la intercampaña. El secretario de Economía asegura que la próxima ronda de renegociación del Telecán será de alta complejidad. Comparece por primera vez el atacante del tiroteo de Florida. Habría comprado 10 rifles en el último año. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe siempre en una edición más de México al Día. En este momento, la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Y como cada mañana, el gusto es mío, Pati, es un placer saludarte este martes 20 de febrero del 2018. Son las 6:31, estamos listos, espero que haya tenido una muy buena noche y estén listos para iniciar un exitoso día. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Después del incidente que sufrió el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, cuando se desplomó el helicóptero donde viajaba con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, Navarrete Prida explicó cómo ocurrieron los hechos. Dijo que él prefirió verificar las zonas afectadas por la cercanía, pues se encontraba en Campeche. Quería desplazarse, sobre todo sabiendo que la zona afectada en mayor medida era Oaxaca. Le dije, yo estoy en Campeche, permítame yo acudir para allá. Dijo Navarrete Prida que no había fallas en la aeronave y también contaba con visión nocturna. Dijo que el accidente se dio por causas externas. El vuelo no fue improvisado, ya que se calcularon rutas, tiempos, hoja de vuelo y lugar de aterrizaje. ¿Qué ocurrió? Que al llegar a este lugar estaba muy seco el terreno. La Sedena tendrá que hacer su propia investigación. Esto hizo que un helicóptero tan fuerte que llevaba tanta gente, la turbina de aire desde 100 metros antes de aterrizar, generara una gran nube de polvo que cubrió todo. Los pilotos perdieron entonces la referencia de dónde se encontraba y sucedió el accidente. Eso en la ceremonia por el Día del Ejército, donde el presidente Enrique Peña Nieto también reiteró sus condolencias a los familiares de las víctimas por este accidente en Oaxaca. El viernes pasado, en Jamiltepec, Oaxaca, ocurrió un lamentable accidente que cobró la vida de varias personas. El deceso de un militar durante una misión o de un ciudadano en un accidente como este es una pérdida que conmueve a todos. A los familiares de las víctimas les reitero mis condolencias y mi solidaridad en estos momentos de profundo dolor. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, reiteró que se atenderá de manera individualizada las necesidades de cada una de las familias afectadas. Reitero, la Secretaría de la Defensa Nacional asume su responsabilidad y estará muy pendiente de que reciban los apoyos correspondientes conforme la instrucción del ciudadano presidente de la República. Un video captado por un rescatista muestra el momento exacto en el que se desplomó el helicóptero que pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana. En la grabación se observa cómo la aeronave en la que viajaba el secretario de Gobernación y el gobernador de Oaxaca
baja a poca velocidad hasta tocar el suelo y se desplaza a ras del suelo, precisamente por varios metros. Cayó el helicóptero. Bueno, ahí están esas terribles imágenes de este accidente. En otros asuntos, el gobierno de Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación y Protección Civil informaron que este martes se reanudarán las clases en los planteles de nivel básico en el estado. Esto al concluir que no se registraron daños en los planteles tras el sismo del pasado viernes de 7.2 grados y la réplica de ayer de 6.0 grados. Sin embargo, indicaron que en la zona de la costa las clases se reiniciarán hasta el lunes 26 de febrero, pues continúa la revisión de la infraestructura educativa. También el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, tuvo una reunión con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, para evaluar los daños en ese estado derivados del sismo. Al término del encuentro, Astudillo informó que no se van a requerir fondos adicionales para atender los daños. La mayoría fueron menores y ya los atendió el gobierno de Guerrero. Guerrero realmente no tuvo daños significativos, son daños a algunas casas que algunas tuvieron fundamentalmente grietas, algunas bardas que se cayeron, algunos hospitales que con el choque de la construcción de 2 edificios tiraron yeso, se agrietaron muchas paredes, se cayeron piedras en los caminos, pero en sí en Guerrero los daños podría yo ubicarlos, son menores, no significativos y están pues atendidos y ubicados. Astudillo dijo también que durante la reunión le planteó al secretario Navarrete Prida la creación de un centro de mando, el denominado C5 en Guerrero. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, consideró que la reconstrucción de los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre podría tardar de 5 a 6 años. Es un proceso que nos llevará años aquí en la ciudad. Es un proceso en el cual se rebasarán, calculo yo, cuando menos 6 años, entre 5 y 6 años, para poder estar en una etapa diferente. Dijo que a 5 meses del sismo se han entregado más de 153 millones de pesos para ayudar a la renta de los afectados, así como la reparación de 300 de las 444 escuelas dañadas. Detalló que se han rehabilitado 8 vialidades y que se incluyó con la demolición de 16 inmuebles. Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentaron el programa piloto Hogares Conectados. A 32 familias beneficiarias del programa Prospera les fue entregada una caja decodificadora con acceso a Internet, además de un teclado con mouse incluido, que podrá conectar la televisión digital que el gobierno ya les entregó desde el año pasado como apoyo por el apagón analógico. Así podrán usar sus televisores como si fueran computadoras, además de que el decodificador ya cuenta con otros programas precargados. Estos equipos lo convierte ya en un dispositivo de acceso a Internet y sobre todo interacción con programas sociales del gobierno federal. Ya van a tener precargado y se van a estar actualizando programas de Prospera, de Bansefi, de salud, de educación. Yo tengo una hija que estudia la preparatoria y al igual pues yo no tengo computadora y le va a servir. Está muy bueno porque pues como yo ya soy una persona ya grande, pues a mí me sirve para mis nietos, para mí misma, porque yo quiero aprender. A la edad que tengo yo quiero aprender. Pues bien, porque pues la verdad ya los niños ya no van a gastar en el internet, ya no van a tener que andar en la calle para hacer tareas o trabajos que les piden en la escuela. El programa piloto va a durar 6 meses, tiempo en el que será evaluada la viabilidad de implementarlo en todo el país. Vamos a hacer una pausa, le recuerdo que está usted viendo México al Día.
Y durante el Día del Ejército, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que seguirá encabezando una presidencia democrática hasta el último día de su mandato. Al encabezar la ceremonia por el 105º aniversario del Día del Ejército, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que desde el inicio de este gobierno se optó por el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Promovimos el debate de ideas, razones y argumentos para iniciar una profunda transformación, de manera ordenada e institucional, es decir, sin rupturas, sin divisiones entre la población ni desgarramientos. El presidente afirmó que su gobierno ha sido respetuoso de cada orden de gobierno, de la separación de poderes y de los pesos y contrapesos institucionales, además de la activa fiscalización ciudadana de la vida pública. Con estas firmes convicciones, seguiré ejerciendo una presidencia democrática, estrictamente apegada a lo que ordena la Constitución y las leyes, hasta el último día de mi mandato. En esta labor, sé que seguiré contando con el respaldo, la entrega y el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas. Ante cientos de uniformados, el presidente afirmó que la sociedad reconoce la participación de las Fuerzas Armadas para recuperar la paz y la tranquilidad en beneficio de las familias. En esta lucha entre legalidad y la ilegalidad, 195 soldados, pilotos y marinos han caído en el cumplimiento de su deber. Son héroes que merecen toda nuestra gratitud, respeto y admiración. En este sentido, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, dijo que las misiones de seguridad en apoyo a las autoridades locales están plasmadas en la Constitución y se continuará actuando en tanto lo demanden los mexicanos. Ante quienes ponen en duda la institucionalidad, la lealtad y el actuar de las Fuerzas Armadas, les afirmo que como soldados y como institución hemos dado ejemplo de entrega, honestidad y espíritu de sacrificio, pero sobre todo de lealtad inquebrantable y amor por nuestra patria. En el evento, el presidente otorgó condecoraciones a elementos sobresalientes y entregó el estadio de la Sedena, un centro de desarrollo infantil y un conjunto habitacional nuevo. Recordó que en lo que va de esta administración se han invertido más de 25,000 millones de pesos en infraestructura militar, 6 veces más que la registrada en el mismo periodo de la administración pasada. Para México al Día, Gustavo Castillo. De acuerdo con datos preliminares del INE, solo 3 aspirantes a la presidencia de la República por la vía independiente se perfilan para aparecer en la boleta electoral. Se trata de Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y Jaime Rodríguez Calderón, quienes ya presentaron más de 1 millón de firmas que están en proceso de validación. Ayer terminó el plazo de 127 días para que estos aspirantes independientes reunieran las más de 800,000 firmas. Hasta ahora, 36 aspirantes por una candidatura se quedaron fuera de la contienda, entre ellos María de Jesús Patricio Martínez Marichuy y Pedro Ferriz de Con. Margarita Zavala agradeció vía Twitter a los ciudadanos por apoyarla con su firma para alcanzar la candidatura independiente a la presidencia. En el video, Zavala afirmó que superó el 1.000.000 de firmas debido a que no representa a ningún partido. Y justamente Pedro Ferriz de Con solicitó al INE la anulación del proceso de candidaturas independientes por la falta de certeza y legalidad, según dijo. Esto luego de que hace unas semanas denunció un mercado negro de credenciales de elector falsas, mecanismo que generó desconfianza entre la sociedad, según Pedro Ferriz. Por su parte, la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo eligió por unanimidad a Andrés Manuel López Obrador como su candidato a la presidencia. Luego de rendir protesta, López Obrador dijo a los líderes del PT que su principal objetivo es erradicar la corrupción en México. También dijo que garantizará a los jóvenes el derecho a la educación. Asegurar a todas y a todos el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares y garantizar
a los jóvenes el derecho a la educación y al trabajo. El partido Nueva Alianza ratificó a José Antonio Meade como su candidato presidencial. Arendí Protest también reiteró que de ganar su gobierno va a combatir la desigualdad para convertir a México en una potencia. Agregó que va a trabajar con un perfil ciudadano y apoyará a los maestros del país para mejorar la calidad educativa. No es un empleo, es una vocación, que saben que son la columna vertebral del desarrollo de nuestro país. A ellos vamos a impulsarlos y fortalecerlos en su desarrollo personal y profesional. Vamos a apoyar intercambios para que nuestros maestros puedan prepararse también en otros países y les vamos a quitar carga burocrática para que no pierdan más tiempo. Además, se advirtió que en las elecciones de julio está en juego el futuro de las próximas generaciones. Y el Instituto Nacional Electoral determinó que no están permitidos los debates entre candidatos a puestos de elección popular durante el actual periodo de intercampaña. En el mismo sentido, los consejeros establecieron que en caso de mesas de análisis en los medios de comunicación, estas no deben contar con más de un candidato. Y debe precisarse con claridad que en tratándose de debates, me parece que los candidatos no podrían participar en eso, en debates. Sí pueden estar en entrevistas, pueden comparecer ante las invitaciones que les formulen los medios de comunicación y tratar los diversos temas que ahí se planteen. Pero un debate entre candidatos me parece que no es correcto. El precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, se reunió con vecinos de la delegación Coyoacán, quienes le expresaron su preocupación por la contaminación en el río Magdalena. Por cierto, que a través del Twitter pidió al candidato a la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, que fijara su postura sobre la familia. También durante el Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México se otorgó la candidatura al gobierno local a Alejandra Barrales, quien aseguró que va a trabajar por los derechos de las mujeres, los trabajadores y la diversidad sexual. Claudia Sheinbaum no tuvo actividades públicas. Vamos a otra pausa. Usted ve México al día. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que en la próxima ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que iniciará el próximo 25 de febrero en la Ciudad de México, se tocarán temas de alta complejidad como las reglas de origen en el sector automotriz. Hay dos propuestas en la mesa, una canadiense y una estadounidense, y estamos trabajando con la mía para determinar para la próxima ronda una propuesta mexicana. Precisó que se han logrado avances en los capítulos energético y en telecomunicaciones, por lo que creen que están ya muy cerca de llegar a un acuerdo. En ese sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, añadió que en la próxima ronda ya pueden cerrarse algunos temas. Las soluciones de los capítulos 11, 19 y 20 sobre resolución de controversias y seguridad para las inversiones. Son temas difíciles que tienen que ir avanzando durante esta séptima ronda. Esperemos que se encuentre un camino. Y lo que nosotros creemos que telecomunicaciones, comercio electrónico, reglas fitosanitarias, incluso el asunto laboral y otras adicionales pueden avanzar e incluso llegar a cerrarse. En Estados Unidos continuaron las manifestaciones que piden un control de armas más severo en el país. Esto a unos días de la masacre de Parkland, Florida, que dejó 17 personas muertas. Exigen que se legisle respecto al tema y que la tragedia sea un punto de inflexión en el debate por el control de armas en los Estados Unidos.
ese hombre que a pesar de ser diagnosticado con autismo, a pesar de ser evaluado y ni siquiera realizado por un centro de salud mental, a pesar de ser reportado varias veces por el FBI, pudo comprar legalmente un AR-15, pudo comprar legalmente ese rifle semiautomático y venir a mi escuela y asesinar a 17 de mi gente. Debido a estas leyes de armas, las personas que conozco, las personas que amo, han muerto y nunca podré volver a verlas. En un comunicado, la Casa Blanca aseguró que el presidente Trump está dispuesto a mejorar el control de los antecedentes de quienes quieran comprar armas allá en los Estados Unidos. Y hay que poner mucha atención a estas marchas que se han estado desarrollando a partir de esta terrible masacre, ya que la voz ha sido tomada por los jóvenes. Ellos están jóvenes y muy jóvenes, que están siendo los voceros de estas manifestaciones y quienes están dando por medio de estos discursos muy bien desarrollados, con mucha claridad e intención de lo que se busca, pues están siendo las nuevas voces de la sociedad estadounidense contra esta venta tan abierta de armas en la sociedad estadounidense. Por cierto, Nicolás Cruz, el joven acusado de la muerte de 17 personas durante un tiroteo dentro de una escuela en Florida, compareció ante la corte en lo que fue su primera aparición pública desde que fue detenido. En la audiencia se habló sobre si se debe desbloquear una moción de la defensa relacionada con el acceso a su cliente. Las autoridades determinaron que el joven habría adquirido al menos 10 rifles durante el último año, y ahí los investigadores pues ya rastrean todas las compras. El gobernador de Florida, Rick Scott, convocó a una reunión a responsables policíacos, educativos y de salud mental, en el que se van a analizar las medidas que intenten evitar tiroteos como el ocurrido en Florida, pero la verdad es que son varios tiroteos los que han ocurrido tan solo en este año en los Estados Unidos. El objetivo es aumentar la seguridad en las escuelas y mantener las armas fuera del alcance de personas con trastornos mentales. En total, organizó a 3 grupos de trabajo en los que buscará soluciones para actualizar los protocolos de seguridad y planes de emergencia en las escuelas. Esta es una terrible noticia, y es que hay países, sobre todo en Medio Oriente, donde no se ve cuándo se podrá alcanzar una paz. Al menos 77 civiles, entre ellos 20 niños, murieron en bombardeos del régimen sirio en la región de Guta Oriental, un bastión rebelde cerca de Damasco. El ejército sirio intenta desde 2012 retomar el control de esa zona al este de la capital. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, previo a esta ofensiva hubo negociaciones para desalojar la ciudad, pero fracasaron. Aumenta la tensión entre Israel e Irán. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que Teherán es el mayor riesgo para la estabilidad del Medio Oriente. Esto lo dijo durante un discurso en el que mostró un pedazo del dron iraní que derrumbó el ejército israelí la semana pasada. Por su parte, el canciller de Irán, Javad Zarif, descalificó el discurso de Netanyahu. Fueron la audiencia de un circo de caricaturesco justo esta mañana, que ni siquiera merece la dignidad de una respuesta. El representante regional de la organización británica Oxfam pidió disculpas al gobierno y a la ciudadanía de Haití después de que se conociera que directivos y cooperantes de la ONG contrataron a prostitutas en esa nación tras el terremoto que devastó parte de ese país en 2010 y que, por supuesto, su intención era ir a ayudar a la población vulnerable. Tras presentar una investigación interna de la que se publicó solo una versión censurada, esta ONG conocida en todo el mundo manifestó a las autoridades haitianas su vergüenza por la conducta de sus empleados y, créanmelo, entre ellos altos directivos. En este encuentro, la parte haitiana denunció que el gobierno de la isla caribeña no estaba al tanto de los crímenes que cometieron los empleados de Oxfam durante su misión. Vamos a nuestro primer resumen. A los familiares de las víctimas, les reitero mis condolencias y mi solidaridad en estos momentos de profundo dolor. El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente aéreo en Oaxaca. Se reanudan las clases en la mayoría del estado tras el sismo del viernes y la réplica del lunes.
Los independientes Armando Ríos Peter, Jaime Rodríguez el Bronco y Margarita Zavala alcanzaron las firmas necesarias para aspirar a la presidencia. Al rendir protesta como candidato del PT, Andrés Manuel López Obrador reiteró que trabajará para terminar con la corrupción. José Antonio Meade fue ratificado como candidato presidencial por el PANAL. Se comprometió a apoyar a los maestros del país para alcanzar una mejora en la calidad educativa. En noticias internacionales, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, será juzgado por una matanza ocurrida en 1992. Más adelante, hallan huesos de la Edad de Hielo y vestigios de la época maya en la cueva inundada más grande del mundo, en Quintana Roo. Y en los deportes, Irving el Chucky Lozano es suspendido 3 partidos de la Liga de Holanda. Un tribunal peruano ordenó que el expresidente Alberto Fujimori sea procesado por el asesinato de 6 campesinos en 1992, argumentando que carece de inmunidad a pesar del indulto que se le dio en diciembre. Por medio del Twitter, el Poder Judicial de Perú anunció que el colegiado B de la Sala Penal Nacional resuelve que en el caso Patavilca no se le aplica, así se llama, no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias a Fujimori. Bueno, el expresidente de Perú será juzgado junto con otras 22 personas por esa matanza realizada por un escuadrón de la muerte. En otros países, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, citó al presidente Donald Trump a fijar un diálogo en Caracas o en Washington. Asimismo, le insistió por cambiar su agenda de presión contra la llamada revolución bolivariana. Estados Unidos ha llamado varias veces dictador a Maduro y en los últimos meses aprobó sanciones económicas contra altos funcionarios del chavismo y la petrolera estatal PDVSA, mediante las cuales prohibió negociaciones en deuda nueva y capital. La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia de su país una orden de captura internacional contra el presidente Maduro. Eso luego de haber supuestamente recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Según la fiscal destituida, se constató en una investigación que la campaña presidencial de Hugo Chávez en 2012 la pagó completa a Odebrecht y que el que recibió el dinero fue Nicolás Maduro, quien en ese entonces era el canciller de Venezuela. Bueno, pues iniciamos una semana con un temblor de 6 grados. El viernes pasado también hubo otro temblor. Ha sido una semana intensa en este sentido, pero siempre vale la pena analizar las circunstancias que nos rodean al respecto y cómo podemos prevenir y cómo podemos protegernos al respecto. Por ello agradecemos que nos tome la llamada el ingeniero Jorge Edson Vargas Vázquez, director de Administración de Emergencia de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, con quien hablaremos de los números de emergencia a los que podemos marcar los ciudadanos y cómo tener preparada esta mochila, una mochila que se ha venido hablando durante los últimos meses, una mochila de emergencia, puesto que México no solo es una cuestión de terremotos, sino también de otros hechos naturales que nos han pegado fuertemente. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Omar, Pati, dígame, estamos a sus órdenes. ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Cuáles son las características de esta mochila y qué números debemos de llamar si tenemos una emergencia? Pues bien, como ustedes lo apuntaron, en casos de emergencia que pongan en riesgo la vida de las personas, es muy conveniente que se tenga lista una mochila de emergencia y que esta mochila de emergencia no solamente se tenga en el hogar, sino se tenga en los lugares más habituales que frecuentamos, como pueden ser nuestro trabajo que a diario acudimos, y que esta mochila contenga los elementos mínimos indispensables para que podamos en un futuro, después de que se restablezca las condiciones que hayan puesto en riesgo nuestra vida, podamos continuar con algunas de nuestras actividades. ¿Qué debe de contener esta mochila de emergencia? Sí. Principalmente debe de contener documentos importantes que sean para nosotros, actas de nacimiento, facturas, escrituras, y preferentemente que estos documentos tengamos una copia escaneada y la tengamos disponible en una USB.
Otros elementos importantes que debe de contener esta mochila de emergencia es tener un encendedor, una vela, un silbato y algo muy importante, un directorio familiar de puntos de contacto importante, y no solamente de puntos familiares de contacto, sino también de teléfonos de emergencia de nuestra localidad, que nos ayuden a tomar esa decisión de a quién llamar en condiciones extremas. Sí. También debe de tener un radio para estar siempre enterado de cómo va la situación de que se está atendiendo de emergencia en ese momento. Debemos de tener lámpara y sobre todo estos dos elementos deben de contar con pilas de repuesto por si se llegaran a terminar, poder continuar con la utilización de estos elementos. Tener un kit básico de herramienta para cualquier situación que se nos presente, copia de las llaves de la casa, del vehículo. Es muy importante que se tenga un botiquín básico de medicinas y medicamentos que nosotros estemos tomando en caso de que así sea, víveres y agua, preferentemente para al menos 72 horas, tener estos víveres y alimentos. En caso de que tengamos alguna mascota, pues también tener ahí contemplado, es muy importante que a estos seres que nos acompañan, no dejarlos desprotegidos y contar con alimento para estas mascotas. Y también un elemento importante que muchas veces se deja aparte es, en caso de que alguno de nuestros familiares se pudiera extraviar o si se llegara a extraviar, contar con fotografías que nos ayude a levantar algún reporte y tener un elemento para que los puedan identificar. Básicamente estos son los elementos mínimos que componen una mochila de emergencia para estar preparados en caso de una situación de emergencia. Hola, ingeniero, muy buenos días, gusto en saludarlo. Como sabemos, 75%, según los expertos, 75% del territorio nacional es susceptible a sismos, entre otros asuntos de la naturaleza. Y mucho se debe de insistir en la cultura, pues para entender y para no actuar precipitadamente durante, por ejemplo, un sismo. ¿Cómo seguir trabajando precisamente en esta cultura ante desastres naturales? Pues mira, nosotros a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de las cuentas de Twitter, que es uno de los medios más importantes de penetración en la sociedad, difundimos todo el tiempo medidas de autoprotección a través de infografías muy amigables para saber qué hacer, como tú bien lo apuntas, no solamente en caso de sismos. México, por su condición geográfica, así como es rico en flora, en fauna, también pues estamos expuestos a una gran cantidad de riesgos que ponen en peligro muchas veces la vida de la sociedad, y entonces nuestro deber como ciudadanos es estar preparados, es estar informados, es siempre estar a la vanguardia de saber qué hacer en caso de una situación crítica y no solamente quedarnos con ese conocimiento, sino también poderlo difundir en el interior de nuestra familia, hacer simulacros, tener un plan familiar de protección civil, ejercitarlo y que todos lo conozcan, tener puntos de reunión en caso de situaciones críticas, a dónde vamos a acudir para poder estar más seguros de que nuestra familia sabe cómo actuar, pero ese es un deber ciudadano de estar siempre informado. Perfecto, ingeniero, brevemente un teléfono. Pues mira, el año pasado se puso en funcionamiento el 911. Este número nos ayudó a unificar los servicios de emergencia, entonces la sociedad ya tiene una herramienta mucho más amigable para poder aquí denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a su vida. Muchísimas gracias, ingeniero Edson. Nosotros vamos a hacer una pausa, les recuerdo que ve México al Día. Martes de parametría, y en esta ocasión nos comunicamos vía telefónica con Francisco Abundis, Paco Abundis, para hablar de la evaluación que se hace de los spots, de los que aspiran a tener algún puesto de elección en este país, a los candidatos a la presidencia. Paco, muy buenos días. Muy buen día, Fátima, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Y qué tal el ahora impacto? De manera remota, pero como siempre estoy con ustedes. Perfecto, Paco.
el impacto de los spots, ¿cuál fue? Mira, esta es interesante porque fue una pregunta asistida. Los levantamientos que estamos haciendo ahora los hacemos con tableta. Entonces, las respuestas que te voy a dar por parte de la opinión pública de la ciudadanía son respuestas que se infirieron a partir de exponer al entrevistado al spot que en este caso se estaba evaluando. La primera pregunta fue, ¿recuerda haber visto este anuncio en la televisión por algún medio electrónico? Probamos aquellos que consideramos que pueden ser más visibles, el de José Antonio Meade, el de Morena, porque en este caso López Obrador no fue tan visible, el de Ricardo Anaya y el de Movimiento Ciudadano. El que la gente recuerda más, y esto no les debe parecer sorpresa, es el de Movimiento Ciudadano. 95% de las personas, de los ciudadanos mayores de 18 años a nivel nacional, con credencial de elector, dedicaron este spot. Me parece todo un fenómeno. Que 95%, casi el 100% de la ciudadanía ha dedicado este spot. En fin, digo, es difícil comparar con otros momentos, otras elecciones, pero este es un número ciertamente alto. Los de Ricardo Anaya los ubicaron el 91%, los de Moreno el 89% y los de José Antonio Meade el 78%, que en este caso sería el más bajo. Esa es, digamos, una primera evaluación de recordación. Luego viene una parte de qué tanto les gustó o no este anuncio. 71% dice que el de Movimiento Ciudadano, otra vez después de haberlos visto, 55% Morena, 52% Ricardo Anaya y 36% José Antonio Meade. Hay que recordar que en buena parte de esta evaluación también estamos viendo predisposiciones políticas y es muy probable que no solamente estemos viendo la publicidad. El hecho de que Meade sea el menos, digamos, el que menos gusta, así lo reporta el 64%, creo que tiene que ver mucho con el nivel de preferencia electoral, no solo con el spot. En el caso de Ricardo Anaya es 48, en el caso de Moreno es 45 y en el caso de Movimiento Ciudadano 29. Luego iríamos al formato, qué es lo que están haciendo estos spots. Se hacen propuestas, se está haciendo una crítica, se informa o no dice nada. Este se me hace muy interesante porque en el caso de Ricardo Anaya, 45% cree que es una crítica sobre todo. En el caso de José Antonio Meade es interesante porque 44% cree que es una crítica, aún siendo el candidato por parte de, digamos, lo que llamaremos el oficialista. Morena es interesante porque tiene porcentajes más homogéneos, se informa 27%, se hacen propuestas 28%, se está haciendo una crítica 33% o no dice nada 33%. Y es interesante porque el más popular y el que gusta más, que es Movimiento Ciudadano, 55% de la gente considera que no dice nada. Esto ya nos lleva a una pregunta de si el que sean recordados o el que les gusta a la gente tiene niveles de eficacia para un mensaje político. Eso es muy interesante, Paco. Eso es muy interesante que comentas, porque en efecto una cosa es que lo conozca todo el mundo, como en efecto fue viral, por todos los medios se daba a conocer, pero eso quiere decir también que la gente está consciente con los mensajes que se está dando, y hay la diferencia del mensaje político con el marketing, ¿no? Una cosa es el impacto y otra cosa es la percepción de las propuestas. Exactamente, es decir, no es lo mismo que te recuerden a que seas eficaz en lo que quieres comunicar. Y primero empiezas por ver si se recuerda, luego si gusta, después qué está diciendo y luego ya entras a los temas más delicados, que son los problemas de credibilidad, que es donde creo que la clase política a nivel nacional está teniendo problemas. ¿Qué tan creíble es? Poco creíble. Ricardo Anaya 50%, Meade 44%, Morena 47%,
Movimiento Ciudadano 46. Muy creíble, Ricardo Anaya 17, MIT 34, Morena 24, perdón, MIT 14, Morena 24 y Movimiento Ciudadano 12%. Y la última pregunta que me parece que también es clave para ver esto, finalmente de lo que se trata toda esta publicidad es de la capacidad de persuasión que tienen para hacer que un elector cambie su voto. Y en esto es donde viene yo creo que la pregunta clave, si le da ganas al ciudadano de votar por ellos o en realidad le genera rechazo o le dan menos ganas. Ricardo Anaya le dan más ganas de votar por el 28 contra menos ganas 55, MIT 20 contra menos ganas 69, Morena le dan más ganas de votar 38 contra menos ganas 50, y el caso extremo es Movimiento Ciudadano 21%, que lo persuade de más ganas, contra 67. Creo que es muy claro lo que está pasando, digamos, si hacemos una evaluación de estas 5 preguntas, que se ha recordado, que guste, no significa que necesariamente esté persuadiendo, que sea persuasivo con el ciudadano, claro, para hacerlo votar por este partido o por esta opción política. Claro. Bueno, pues ahí está una evaluación primera de cómo se están manejando las estrategias políticas, sobre todo en algo tan importante como son los spots, estas campañas que son siempre fundamentales y que hay detrás de estas imágenes grandes equipos. Te agradecemos mucho, Paco Abundis, por haber estado con nosotros esta mañana. Al contrario, Paco Omar, un gusto estar con ustedes. Solamente les diremos que esta es la primera entrega, y pues durante los siguientes 4 meses o lo que quede de la campaña, 4 meses y medio, seguiremos viendo este tema y ver cómo van evolucionando los spots o la forma de comunicación política. Bueno, pues aún falta mucho. Gracias, Paco, un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Igualmente. Hasta luego, chao. Vamos a hacer una pausa, regresamos. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que seguirá encabezando una presidencia democrática hasta el último día de su mandato. Esta mañana, Jorge Edson, director de Administración de Emergencias de Protección Civil, nos habló sobre el contenido de la mochila de emergencia. Principalmente debe de contener documentos importantes que sean para nosotros, actas de nacimiento, facturas, escrituras. Sí. También debe de tener un radio para estar siempre enterado de cómo va la situación de que se está atendiendo de emergencia en ese momento. Debemos de tener lámpara y sobre todo estos 2 elementos deben de contar con pilas de repuesto. Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentaron el programa piloto Hogares Conectados. En noticias internacionales, en los Estados Unidos continúan las manifestaciones que piden un control de armas más severo en el país. Y más adelante, en los deportes, Tigres se enfrentará esta noche al Herediano de Costa Rica en la ida de los octavos de final de la Conca Champions. Muy buenos días, amigos de México al Día. Como siempre, primero que nada, quiero saludar a quienes nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV de Televisión Educativa, del canal 22, a través de las redes sociales, por Noticias México al Día, transmitimos en Facebook Live y por Periscope en @mexaldía. Hoy es martes de México X, esta plataforma de cursos en línea abiertos, masivos, completamente gratuitos, operada por la Dirección General de Televisión Educativa y la Secretaría de Educación Pública, pero siempre en colaboración con instituciones
pues de todo tipo en el país. Y para hablar hoy de México X nos acompaña en el estudio la maestra Lorena Rivero del Paso. Ella es directora general adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario de la Unidad de Evaluación y Desempeño de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, eso suena muy complicado, Lorena, bienvenida. Pero nos vas a hablar de un asunto muy interesante y que ya, como lo estabas comentando, está demostrado que le interesa a toda la gente y es el presupuesto. ¿Cómo funciona el presupuesto? Así se llama el MOOC y cuéntanos de qué se trata, por qué lo desarrollaron, cuál es el impacto que ha tenido. Pues este es un curso justamente para, muy básicamente, decirnos cómo gasta el gobierno tu dinero. Claro. Tenemos el portal de transparencia presupuestaria desde 2011, pero una cosa que notábamos es que no toda la gente puede usar los datos o está lista para usar los datos de cómo está gastando el gobierno el dinero. Entonces decidimos desarrollar este curso para acercarnos a que la gente no se asuste con las bases de datos y puedan usarlas realmente para verificar y aumentar la rendición de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, en este curso es la segunda edición que vamos a tener. Ahorita estamos con las inscripciones abiertas. Y en la primera edición, que fue el año pasado, tuvimos 17.500 registrados. Wow. Un poco más, casi 18.000. Pero en realidad terminaron 6.500 de los registrados, que es bastante alto para un curso abierto masivo en línea. Claro. Empezaron realmente 8.000 personas. Y nos sorprendió mucho. ¿No? Nos sorprendió mucho por el tema. Normalmente pensaríamos que las finanzas públicas y el presupuesto suena muy árido y nos dimos cuenta que había mucho interés. Tuvimos las inscripciones abiertas nada más 2 semanas, entonces fue una gran sorpresa. Y es que definitivamente pues no podemos exigir o pelear que el presupuesto se utilice de una forma correcta si no sabemos realmente cuál es el proceso que atraviesa y para qué, cómo y en dónde se utiliza. ¿Qué es lo que van a poder encontrar muy concretamente las personas que se inscriban a este curso? Okay. Van a saber cómo utilizar herramientas que ya están en línea, las bases de datos que ya se encuentran en línea, pero también todas las visualizaciones, demás, y el cómo interpretar datos de presupuesto de finanzas públicas. Por ejemplo, pueden encontrar cómo usar la información para saber cuántos beneficiarios hay de un programa. Claro. O cuánto gastó alguna dependencia en hospitales o en cierto lugar de la República. También cuánto ha gastado cada una de las entidades federativas en obras públicas. Todo eso ya lo van a poder interpretar con los datos que están ya públicos después de tomar el curso. Y bueno, además de datos, porque pues sí, uno puede ver muchas cifras, ¿no? Y cosas así que son poco concretas. Ustedes además desarrollaron una metodología muy interesante que es ir a los lugares y ver, pues, de viva voz, o sea, ahí en vivo cómo se está gastando el presupuesto, que es el rally de datos en la calle. Cuéntanos de qué se trata esto. En efecto, una cosa muy interesante es que a veces la gente puede ver los datos en una base o puede ver un mapa, pero no se da cuenta que puede ser parte de vigilar esa obra pública, que los números que están viendo en Internet realmente son obras concretas que están llevando a cabo en su colonia, en su delegación, como lo quieran ver. Entonces, sacamos este rally que se llama Datos en la Calle, es la tercera edición que vamos a tener de este rally, y lo que hacemos es que invitamos a la gente a usar los mapas que tenemos en transparencia presupuestaria, ver qué obra pública quieren visitar, hacerse una ruta e ir visitando las obras. Ahí lo que tienen que ir haciendo cuando las visitan es tomar fotos, grabar entrevistas, nos han hecho visualizaciones de todo tipo de cosas creativas. Ayer veíamos unas mezclas de historia con las obras públicas que se hacen. Entonces, el chiste es que sean creativos. Con esto van a ir ganando puntos y quien gane más puntos se va a la cumbre de gobierno abierto con nosotros a Georgia, a su capital, Tiflis. ¿Cuándo es esta cumbre? Es en julio, a finales de julio. ¿Y de qué se trata esta cumbre de gobierno abierto, que también es muy interesante? La cumbre de gobierno abierto es donde se reúnen sociedad civil y gobiernos a discutir y tener propuestas y compromisos de cosas para apertura gubernamental. ¿Qué es apertura gubernamental? Participación ciudadana, más transparencia. En general es esta co-creación entre gobierno y sociedad civil para tener un mejor gobierno. Ok, pues maravilloso premio y una iniciativa increíble en la que podamos ir y vivir
las obras públicas, dónde se va nuestro dinero, cada peso, para qué se utiliza, etcétera. Pues muchas felicidades por esta iniciativa, Lorena. No queda más que invitar a la gente tanto a que se inscriba al MOOC, dinos cómo, cuándo, dónde, como a que participen en este rally. Se pueden inscribir en la página de México X, nos pueden seguir en redes sociales en @tpresupuestaria. Ahí estamos posteando justamente las ligas de inscripción a este rally de datos en la calle todo el tiempo, o en la página de Transparencia Presupuestaria, que es www.transparenciapresupuestaria.gov.mx. Ahí están todas las iniciativas de curso, rally y una expedición de datos abiertos que también vamos a tener en el marco del Día Internacional de los Datos Abiertos. Pues te invitamos a que nos hables, nos vengas a hablar de esa otra iniciativa que nos estás comentando. Y pues muchísimas felicidades. Yo creo que es muy importante que se abran este tipo de comunicación entre la sociedad civil y la forma en la que utilizamos el presupuesto. Muchas gracias por estar con nosotros en México al Día. Te esperamos para hablar de eso y también para hablar del éxito de esta nueva edición del MOOC. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, esto es México al Día y tenemos más información. La Marina capturó en Matamoros, Tamaulipas, a Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, sobrino del ex líder del cártel del Golfo, Ociel Cárdenas Guillén. El detenido era presunto líder del cártel del Golfo en Matamoros, desde donde coordinaba el trasiego de droga hacia los Estados Unidos. Cárdenas Martínez es considerado uno de los generadores de violencia en el norte de Tamaulipas. La exportación agroalimentaria de México a China superó los 321 millones de dólares del valor comercial en 2017, lo que significa un incremento de 54% en comparación con 2016, equivalente a 113 millones de dólares más. La Secretaría de Agricultura detalló que gracias a la estrategia de diversificación de mercados, así como a la calidad de los productos mexicanos, se alcanzó el récord en ventas agroalimentarias. Los principales productos que México exportó son cerveza, harina y aguacate. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, nombró a la doctora Alejandrina Salcedo, titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda. Se trata de la primera vez que una mujer ocupa ese cargo. La doctora Salcedo cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública, ocupó cargos de relevancia en el Banco de México, fue consultora en el Banco Mundial, es licenciada en Economía por el ITAM y cursó la maestría y el doctorado en la Universidad de Stanford. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que se tiene que reducir la brecha digital que existe en nuestro país para que todos los ciudadanos tengan acceso a las nuevas tecnologías. Si no garantizamos que las oportunidades son para todos, con una posibilidad de que el Internet, el acceso, la calidad y el precio sea accesible para poder movilizar la transformación, vamos a fracasar. Es por ello que creo que una de las reformas más importantes en esta dirección que se dio en este sexenio, sin duda fue la reforma en telecomunicaciones y la reforma en competencia económica. Al inaugurar el Foro Industria 4.0, Retos para México, precisó que gracias a la reforma en telecomunicaciones, más de 50 millones de mexicanos ya cuentan con acceso a Internet público. También dijo que el gobierno federal debe trabajar con el sector privado y el académico para que los jóvenes estén mejor capacitados ante los nuevos retos del futuro. Desde ayer y hasta el domingo 25 de febrero, el Instituto Politécnico Nacional dará toda la información sobre su oferta académica en el país.
Esto es Expo Profesiográfica 2018, una feria de orientación vocacional para los interesados en las carreras del Politécnico. En esta expo pone a disposición de los jóvenes estudiantes información detallada, no solo de las carreras de nivel superior que ofrece, sino también de los servicios que proporciona nuestra casa de estudios a su población estudiantil, como son actividades deportivas y culturales, entre otras muchas. En la unidad Zacatenco, el Instituto Politécnico Nacional oferta sus 61 carreras en las áreas de físico-matemáticas, médico-biológicas y administrativas en sus 27 unidades del país. Como que me dio la ventaja de abrir más mi panorama. Yo también en la vocacional tenía una percepción muy pequeña. Entonces llegas aquí, conoces ingenieros, doctores, entonces tu panorama se amplía. Aquí los jóvenes pueden aclarar todas sus dudas sobre carreras con mayor demanda como ingeniería civil, mecatrónica y contaduría y explorar las ventajas de la ingeniería ambiental o textil. Hace 2 años vine por primera vez aquí, yo no conocía la carrera, entonces la conocí, me enamoré de la carrera y los invito a todos a que vengan a conocer no nada más ingeniería textil, hay muchísimas carreras de las cuales se pueden enamorar y se pueden enterar más. También podrán realizar la simulación de un examen de admisión, pláticas de orientación vocacional y talleres. Creo que está muy bien para ir como conociendo el examen que vamos a presentar y para que nos vayamos preparando. Expo Profesiográfica 2018 abrirá sus puertas de 10 de la mañana a 6 de la tarde hasta el próximo domingo 25 de febrero. La entrada es gratuita. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Y huesos de la edad de hielo y vestigios de la época maya se han logrado registrar en la cueva inundada más grande del mundo, esto en Quintana Roo. Investigadores del INAH detallaron los nuevos hallazgos realizados en Sactún, el sistema de cuevas inundadas que corre bajo el suelo de Quintana Roo. El lugar tiene 248 cenotes, 248 entradas y 198 contextos arqueológicos. Sin duda el sitio arqueológico sumergido más importante del mundo. En sus entrañas, Sactún aloja en excelente estado de conservación huesos de fauna extinta del Pleistoceno, como elefantes antiguos, perezosos gigantes y osos. Tampoco se descarta la presencia de restos óseos de los primeros pobladores del continente americano, con una antigüedad mínima de 9,000 años. Cráneos que nos retan en cuanto a entender su temporalidad, porque a veces se mezclan los contextos mayas con los contextos antiguos pleistocénicos, y esto es todo un reto, entender si lo que estamos viendo es un cráneo antiguo o no. Además de megafauna, en el lugar se distribuyen vestigios asociados a la cultura maya, como cerámica, vasijas e incensarios. En las decenas de entradas al sistema de cuevas, se detectaron muros, pasillos, altares y adoratorios. Hemos formulado una hipótesis acerca de que los comerciantes tendrían esto también como puntos de peregrinaje rituales y de alguna forma han dejado su huella ahí. Con una extensión de 347 kilómetros, el laberinto acuático de Sactún, que en maya quiere decir Cueva Blanca, será postulado como bien mixto ante la UNESCO, a fin de garantizar su preservación, protección y estudio. Aquí se involucran dos importantes patrimonios, porque este gran acuífero maya da sustento obviamente a toda la biodiversidad de la península de Yucatán y lo ha hecho, como lo demuestran los descubrimientos arqueológicos, por cuando menos 15,000 años. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, el Museo Mural Diego Rivera celebra su 30º aniversario con una serie de actividades que incluyen exposiciones, charlas y la emisión de un boleto conmemorativo del metro. Bueno, este recinto abrió sus puertas al público el 19 de febrero de 1988. Primero llegó el mural y posteriormente se construyó el cascarón, que es este museo, que durante estos 30 años pues ha cumplido a cabalidad con su misión de albergar el mural de una manera segura. En segundo lugar, pues hacer una difusión
amplia de conocimiento sobre Diego Rivera. Y este martes a las 12:30 horas el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el inicio de la colecta nacional Cruz Roja 2018, esto en Palacio Nacional. Y ahora vamos al resumen. El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente aéreo en Oaxaca del pasado viernes. Un video captado por un rescatista muestra el momento exacto del desplome del helicóptero en Oaxaca. Al rendir protesta como candidato del PT, Andrés Manuel López Obrador reiteró que trabajará para terminar con la corrupción. José Antonio Meade fue ratificado como candidato presidencial por el PANAL. Se comprometió a apoyar a los maestros del país para mejorar la calidad educativa. En noticias internacionales, al menos 77 civiles murieron en bombardeos del régimen sirio en la región de Ghouta Oriental. El Museo Mural Diego Rivera celebra su 30º aniversario con una serie de actividades que incluye la emisión de un boleto conmemorativo del metro. Y en los deportes, esta tarde Barcelona visita al Chelsea en la ida de los octavos de final de la Champions League. Pues mucho fútbol al rato. Champions League. ¿Cuál es tu pronóstico? Gana el Barça. Gana el Barça. Ok, gracias por acompañarnos. Que pasen un excelente día. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásenla bien. Gracias a Miguel González.